Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para hacer una mejor televisión, para ayudarnos a construir un mejor canal, para interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden hacer llegar a través de la página canal1.com.co o el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes y sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La maternidad es una posibilidad, un camino, una opción. En los medios de comunicación suelen aparecer madres que se sienten realizadas como mujeres que son perfectas, que renuncian a todo por estar en el hogar. Madres idealizadas. Sin embargo, la llegada del feminismo y de las nuevas masculinidades ha desafiado los imaginarios machistas y romantizados de la maternidad. ¿Hay una sola forma correcta de ser una buena madre? Nos preguntan nuestros televidentes. ¿Dónde queda la responsabilidad del padre con sus hijos? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no quieren ser mamás? ¿Cómo afectan las imposiciones sociales a las familias? Esos interrogantes y estas dudas nos invitan a seguir transformando las narrativas de la maternidad en este medio, sobre todo porque los relatos televisivos tienen un papel preponderante en la desmitificación de las representaciones sociales. Para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Gisela Arroyo Andrade, comunicadora social, magíster en estudios de género e investigadora de paternidad y masculinidades de la Universidad Nacional de Colombia, además de docente de cátedra de la Facultad de Comunicación de la Universidad Externado de Colombia. Buenos días, Gisela. Buenos días, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También está Carolina Borges Bello, nutricionista, dietista, especialista en gerencia de proyectos y además consejera y facilitadora de consejeros en lactancia de maternidad con más de 15 años de experiencia en primera infancia, gestación y lactancia. Buenos días. Buenos días, gracias Mario. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Carolina Guzmán, psicóloga, humanista, especializada en comunicación y sexualidad humana. Bienvenida, Carolina, buenos días. Buenos días, Mario, buenos días, Pane. Espero que estemos muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. A lo largo del espacio también estará Yolanda Puyana, profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, donde es distinguida por sus aportes en los estudios sobre familia y género desde el 2006. Buenos días, Yolanda. Hola, gracias al Canal 1 por llamarme y por pensar en este tema tan importante para lograr una sociedad un poco más equitativa, menos discriminación de género y tratar estos temas. Gracias también por estar con nosotros y aceptar la invitación. Veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Los medios de comunicación sobre todo enfocan la tarea de la mamá solo dedicada al hogar, los hijos, y el papá más, aún en siglo XXI, se torna un poco machista porque son los que siempre los muestran que son los que trabajan, los que llevan como el sustento al hogar. La responsabilidad es de ambos, tanto de la madre como del padre. Sin embargo, hay opiniones en telenovela que yo he visto sobre la carga se la dejan toda a una mujer. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo derecho, el papá, yo mamá. Pienso que le tienen que dar prioridad a la mujer, sea mamá o no sea mamá, porque no estamos en un contexto de hace muchos siglos de que se viene diciendo que primero la mujer tiene que tener hijos para ser realizada. Eso no debe ser así porque la mujer tiene derechos y la mujer puede decidir y puede realizarse si quiere tener hijos o no, puede estudiar, puede trabajar, puede también ser muy exitosa. Yo considero que las mamás somos seres humanos normales, que cometemos fallas y también queremos tener los mayores aciertos con nuestros hijos, pero pues la comunicación debería de enseñarle a las mamás que no somos perfectas y también enseñarle a nuestros hijos que no somos perfectas. Yo digo que no todas somos perfectas, nosotros nos equivocamos, nos cansamos, cometemos errores siempre porque somos seres humanos. ¿Qué falta? Mostrar a la mamá guerrera, la que se cansa, la que a veces no puede más, la que se agota, la que dice ya no puedo, ya no sé qué hacer. Muy bien, pareciese haber varios mundos, aquellos que son los reales, aquellos que
son los televisivos, los mediáticos y a aquellos que están idealizados. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo considero que la opinión que presentan las televidentes es acertada, ¿cierto? Tenemos esta idea de que la maternidad debe ser de determinada manera, que únicamente se debe desempeñar desde lo doméstico. Y bueno, con los últimos años y con justamente lo que tú mencionabas, los movimientos feministas, nos hemos dado cuenta de que hay muchas maneras de ser madre, ¿cierto? De que es importante contar con una red de apoyo que nos permita también ejercer nuestra maternidad y, por supuesto, también apoyándonos en ese rol paterno, ¿cierto? Que también tiene unas responsabilidades particulares para criar y para formar a ese ser. ¿No hemos evolucionado en la televisión en esa visión de maternidad de antes, María Carolina? Yo creo que sí se ha evolucionado, pero hemos pasado como de un extremo a otro, un poco. Pues, desde que vemos la sociedad primitiva, la matriarcal, la patriarcal, a lo que vemos hoy en día a través de los medios de comunicación, nos damos cuenta que el mensaje de la televisión es que el ser mamá es una carga que históricamente la hemos tenido las mujeres, pero que no hay más plan de vida, que ser mujer significa ser madre y que ser madre no puedo tener más propósitos para realizarme como ser humano. Y en ese sentido los televidentes tienen muchísima razón, porque hay muchas maneras de realización de una mujer, no solo ser madre. Y aún así, siendo madre, yo sigo siendo hermana, esposa, hija, amiga, o tal vez no, pero es una elección que yo hago como ser humano también. Muy bien, Carolina Guzmán, existe una doble presión para las mujeres para ser madre, como dice María Carolina acá, para las otras mujeres de aplazar las que quieren ser madre y en un momento determinado no pueden realizar esa perspectiva. ¿Tú qué piensas? Es verdad que el fenómeno en la televisión, lo considera la mujer, la maternidad, sigue siendo una situación de clases, un fenómeno de clases, ¿no? Estamos mostrando la madre sufrida, la de que carece de recursos económicos, la madre privilegiada que entonces tiene para hacer yoga y meditar y hacer todo lo que quiere y realizarse, y queda en el medio, ¿no? La mujer de clase media aspiracional. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de la mujer clase media aspiracional, a veces tiene que concentrarse en ser 5 mujeres, 10 mujeres al mismo tiempo para cumplimentar con las expectativas sociales, por lo cual esto está generando depresiones, síndromes de ansiedad generalizada, depresiones incluso en tus propios hijos, matrimonios rotos, ideas de vida completamente desorientadas. Y en este sentido la televisión no está apoyando mucho, ¿no? Y decían las oyentes y los que estaban dando su opinión, que todavía se mantiene que la mujer debe cargar cargas de las cargas como si fuéramos, no sé, un atlas, y no lo somos. Socialmente necesitamos organizarnos para poder apoyarnos comunitariamente y tener también como un nexo, tal como lo decía una de las panelistas, un nexo de red social, una red simbólica también que acompañe ese desempeño y desarrollo. Muy bien, la televisión es, por supuesto, espejo de la realidad. Estamos mirando la realidad porque la televisión tiende a representar ese espejo. Y en esa perspectiva, los relatos televisivos, Yolanda, encasillan a la madre como responsable del bienestar y al padre como proveedor. ¿Qué efectos tienen esas representaciones sociales de la manera como se concibe hoy una familia? Sí, el efecto fundamental es que se siguen reproduciendo las relaciones de género, cayendo como en una especie de naturalización. Es cuando se hacen las actividades domésticas, cuando se recurre a hacer mandados, cuando se dan permisos para salir o no de la casa, siempre sesgada por dejar a la mujer en el hogar y al niño fuera de él. Nuestros televidentes tienen preguntas, incorporémoslos al diálogo. Los medios de comunicación suelen cargar toda la responsabilidad de los hijos en la madre y paralelamente eximen a los padres de la misma. ¿Qué imaginarios de paternidad se deben romper y qué recomendaciones nos pueden dar los televidentes para hacerlo? Bueno, ya hemos trabajado un poco los imaginarios de mujer, ahora trabajaremos un poco los imaginarios de hombre. Solo proveedor es el que se encarga de llevar la plática en esos imaginarios y en esos relatos encasillados televisivos, Gisela. Sí, digamos que en las representaciones televisivas y en general en los medios de comunicación se ha mostrado al padre únicamente como proveedor, ¿verdad?
en la medida en la que es el que sale a trabajar, el que se apropia también del espacio público y únicamente, digamos, esa es su función dentro del rol paterno, ¿cierto? Dentro de esas representaciones. La idea es que a partir de los medios de comunicación podamos empezar a explorar las diferentes maneras que tienen los padres de aproximarse a ese rol, ¿verdad? Involucrarse en el cuidado de sus hijos. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante como desde cierta publicidad de pañales y este tipo de cosas, cómo se ha empezado también a mostrar a los hombres como agentes importantes en la crianza y el cuidado de sus hijos, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido damos pequeños pasos para empezar a mostrar cuál es ese rol de los hombres que implica más allá de la proveeduría. En ese sentido creo que es importante, como te digo, involucrar esos aspectos, porque sí, digamos, no se puede negar la importancia de la proveeduría económica, que igual no únicamente está puesta pues, dentro del padre o en el padre, pero también involucrando o teniendo en cuenta otros aspectos en relación con el cuidado, en relación con la expresión de emociones frente a sus hijos, en relación también, digamos, con compartir tiempo con ellos, ¿cierto? Todos esos aspectos y todos esos elementos que configuran ese rol paterno de una manera más completa y que permiten equilibrar las cargas en términos también del ejercicio de la maternidad. Otro imaginario, María Carolina, instalado o encasillado es, un poco lo mencionaba ya Gisela, lo emocional, lo afectivo, la mamá, ¿no? Lo racional, las decisiones vitales de importancia, los papás, ¿no? Y eso, de alguna manera, representa la manera como se concibe la sociedad a sí misma. ¿Tú qué piensas? Bueno, tenemos que también aceptar que sí hay un tema hormonal, biológico y fisiológico, por ejemplo, que se da en el momento de la gestación y de la lactancia, en donde se presenta, por ejemplo, la hormona oxitocina, que es la hormona llamada del amor, porque es la responsable de que exista un vínculo y un apego seguro entre la madre y el hijo. Eso obviamente aumenta muchísimo más en el rol de la mujer dentro de la pareja que en el del hombre. Sin embargo, hemos visto también que el hombre logra desarrollar ciertas hormonas femeninas durante el momento de la gestación, la lactancia e incluso la crianza. Eso nos lleva también a pensar que definitivamente tenemos que llegar a una sociedad equitativa, igualitaria, en donde las responsabilidades del uno y el otro sean similares y logremos también que el niño y la niña entienda que está papá y mamá, pero no el uno o el otro tiene más responsabilidad de mi crianza. Entonces allí es importante ese mensaje de los medios de comunicación también para la sociedad. Sobre todo, Carolina, porque de alguna manera con estas representaciones, estos imaginarios, lo que hacemos es extender una cadena de padres a hijos, a nietos, que no se rompe si los medios continúan en esta estructura monolítica. Así es, Mario. Esta estructura monolítica, como tú lo mencionas, se ha intentado deconstruir desde hace décadas. La cuestión es que, a pesar de que conocemos también parte de la realidad, solamente la maquillamos, ¿no? Y mostramos solamente un frente. Y hemos diseñado, y en acuerdo, que el rol paterno es esto y que el rol materno es esto. Yo estoy en desacuerdo en esta idea dualista, porque no tiene nada que ver. Yo en mi consulta escucho a padres que han tenido que dedicar su vida a estar con sus hijos porque la mami desafortunadamente pasó a otro momento del mundo y en ese sentido no muestran, ¿no?, sus hijos características machistas o incluso trogloditas. Todo lo contrario, creo que de siempre el hogar se ha constituido como un equipo desde que se mantenga esa firmeza del amor, esa firmeza del vínculo, como lo decía Carolina, los apegos seguros y no ambivalentes, que en realidad es lo que yo observo últimamente, ¿no? Esa disyuntiva que la publicidad y la televisión están generando, cada vez buscando la pelea. Muy bien, por otro lado, en la parte patriarcal que se ha venido extendiendo esta línea de universalización de la maternidad como una forma de realización especialmente de la mujer, ha dejado de lado el proyecto profesional de las mujeres. ¿Tú qué piensas, Yolanda? Bueno, cuando la madre, la niña ha interiorizado, sobre todo a través de las novelas, esas novelas son dañosísimas, el hecho de que para ser una mujer exitosa tiene que ser madre, va perdiendo muchas posibilidades y potencialidades para desarrollarse en otros campos. Y cuando llega al mercado laboral,
entonces ya llega con una especie de techo de cristal que decimos desde el feminismo, y es menos posibilidades para poder ascender laboralmente. Sin la menor duda. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Daniela Vera. Buenos días, Daniela. Buenos días, Mario, y a toda nuestra audiencia de Canal 1. Nuestro primer correo dice: sugiero que la señal del Canal 1 en vivo sea transmitida a través de la plataforma de YouTube con el chat en vivo habilitado y disponible, así como en otras plataformas y o redes sociales, ya que los televidentes queremos estar informados. Nos escribe Jason Alegría. Muy bien, gracias a nuestro televidente. Evidentemente quieren participar nuestras audiencias y en ese sentido vamos. Hay circunstancias donde los derechos de autor no lo permiten, particularmente en plataformas que tienen alcance global. Pero por los demás estamos en la misma tarea. Daniela. Nuestro segundo correo dice: considero que es un irrespeto que en la serie Chicago Fire no terminen los capítulos cortándolos a las 11 p.m. en punto y no dar continuidad a la secuencia de los capítulos, saltándolos en desorden, lo cual hace perder el interés, esperando el desenlace de algunos de ellos. Nos escribe Luis Cadena. Tenemos diversas clases de audiencias. Hay audiencias que les gusta ver tipo serie en desorden nuestra programación, pero hay otros que esperan regularizadamente ver sus programas. Hay que escucharlos. Nuestro último correo dice: por favor, que vuelva Guerreros. Nos escribe Santiago Tejada Arango. Muy bien. Solicitudes de programación, de propuestas para variar el contenido del Canal 1 y aquí les hacemos eco. Muchas gracias a Daniela, muchas gracias a nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Karina, gracias y gracias a nuestros televidentes que se incorporan, participan y preguntan en nuestro espacio. Tenemos más televidentes preguntando. Escuchemos. ¿Cómo podemos interpretar las audiencias, la calidad y el contenido de programas de entretenimiento como realities, teniendo en cuenta la banalidad y la superficialidad que tienen estos en la actualidad? Muy bien, esta es una perspectiva. Hemos hablado de ficción en sentido estricto, de telenovelas, series. El televidente plantea en los realities y la proyección de un imaginario también femenino. ¿Tú qué piensas, Gisela? Bueno, yo pienso que eso también es reflejo justamente de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? En la medida en la que nuestra sociedad es patriarcal y lo que hablábamos en relación con ubicar a las mujeres en el rol de madre desde el ámbito doméstico versus al hombre desde el rol productivo, etcétera. Eso también se refleja en estos contenidos que, pues, digamos, ya no son propiamente de ficción. Ahí lo importante o lo que yo consideraría, digamos, necesario revisar es la manera en la que estamos representando esa masculinidad patriarcal, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explorar a partir de estos formatos otras formas de ser hombre, ¿cierto? Porque también, digamos, como este asunto de la masculinidad está atravesado por los diferentes contextos, en términos, por ejemplo, de la región y demás. Entonces, empezar a explorar otros elementos, como te comentaba ahorita, en relación, por ejemplo, con la expresión de las emociones, si un hombre, no sé, está frustrado, etcétera, cómo puede canalizar esas emociones, no necesariamente a través de la violencia como tradicionalmente se hace, sino de otras maneras. Muy bien, hemos evolucionado de alguna manera en medios televisivos en Colombia o en el exterior en los relatos para ver esta parte de transición que podríamos llamar, esta parte de concienciación que se está adquiriendo paulatinamente. ¿Tú qué piensas, María Carolina? Yo creo que hoy en día los jóvenes se fijan mucho en las redes sociales, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de los influenciadores, de incluso cantantes, artistas, actrices, que han tomado un rol responsable de mostrar, por ejemplo, su maternidad o su paternidad de una manera honesta y transparente, que hacen que estos jóvenes de hoy en día como que abran los ojos a unas nuevas formas de maternar o paternar. Te voy a decir, por ejemplo, el tema de la lactancia materna, ¿sí? No todas las mujeres saben lactar. Los bebés sí nacen sabiendo amamantar, pero las mujeres necesitan acompañamiento, necesitan consejería. Estos influenciadores se han dado, algunos, la tarea de mostrar una lactancia natural que sí, a veces es dolorosa, sí, a veces es difícil, pero que con un buen acompañamiento puede ser muy exitosa si se elige dar pecho al niño o a la niña. Entonces yo creo que sí hemos avanzado y que las redes nos dan como ese paso a seguir para mostrar desde lo positivo cómo es una crianza de maternar, paternar de manera adecuada.
sin que por ello, Carolina Guzmán, se trate de desdeñar esta función maternal, manteniendo la valoración hacia una fase, hacia una etapa de la especie humana que es fundamental y de enorme valor. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, María, es una fase fundamental. De hecho, a veces me pregunto por qué las licencias de maternidad escasamente se ubican en el mundo entre 16 y 28 semanas, cuando mínimo necesitamos un acompañamiento de 52 semanas, vamos a decir, ese primer gran año en donde nuestro cerebro está asimilando y entusiasmándose para compartir e interaccionar con la vida. Entonces, a veces no precisamos esos momentos en la crianza, ¿no? Precisamos más bien es alimentación, descanso, juego, pero no nos damos cuenta en cuanto a lo psicológico, en cuanto al relacionamiento, qué está pasando con esto que le llamamos maternidad, paternidad. Y es verdad que hoy las redes sociales están mostrándonos unas crianzas diferentes, amigables, amables, no romantizadas, sino más bien ampliamente conectadas con cada familia y con cada hogar. Entonces, allí vemos una lucecita de esperanza, una ventanita hacia ese mundo equitativo que tanto queremos. Muy bien, entremos en la fase propositiva de nuestro espacio. Hecho todo este diagnóstico, preguntémosle a nuestros televidentes qué expectativas tienen, qué esperan de los medios de comunicación y de la televisión en especial. Divulgar acerca de que el hombre también puede ser partícipe de esa maternidad, no solamente de la mujer, porque los hijos no nacen solos. Papá, tu recomendación. Bueno, mi recomendación es que los medios de comunicación deben mostrar un papel de papá o de hombre de la casa más cotidiano. Aquel papá que llega de trabajar y tiene que llegar también a ayudar a lavar la loza, a lavar el baño, a hacer aseo, compartir los quehaceres con la esposa, porque el hogar no solo se compone de la esposa y los hijos, sino también de ese papá que debe apoyar en la casa. Entonces, mi recomendación es esa, que ellos deben demostrar más a ese papá cotidiano. Mamá, tu recomendación. Mi recomendación es que los medios nos apoyen más como mamitas, que no siempre nos vean como las que estamos en casa, cuidando de los bebés, con las responsabilidades de la casa, no, sino que nos apoyen un poco más repartiendo las labores, apoyándonos en los emprendimientos. Hay muchas mamitas emprendedoras. Escuchar la voz de las mamás, escuchar la voz de los niños, pero especialmente de las niñas. ¿Qué recomendaciones, María Carolina? Bueno, a los padres, a las madres, yo les recomendaría que nos involucremos en la crianza emocional de nuestros hijos e hijas, que lo hagamos activo. Por ejemplo, ese rol masculino dentro del hogar, como bien lo decía el televidente, me parecía realmente excelente, debe ser un rol activo. Un rol activo desde el momento de la concepción, estar presente, estar hablándole al niño o la niña desde el vientre, que en la lactancia un masaje a la mamá, ¿por qué no? Se libera más leche materna, se relaja más la mamá. En el momento de la crianza presente, mostrando los sentimientos, ya no es el papá que oculta lo que siente, no puede llorar, sino muestra que es un ser humano sensible, abraza, alza, contacto físico. Creo que desde allí se puede estar presente tanto mujeres como hombres en esa crianza efectiva. Tú como experta, ¿qué le pides a la televisión, al periodismo, a los libretistas? Específicamente, ¿qué les pides? Yo creo que tanto a los medios de comunicación como a nosotros como profesionales nos queda una gran responsabilidad y es aprender, investigar, aprender y dejar los juicios de valor con las formas diversas de crianza y de paternidad y maternidad que existen. Hay un ejemplo muy claro y es que hemos encontrado recientemente mujeres que nacieron mujeres pero hicieron su tránsito, por ejemplo, a ser hombres, es decir, son personas trans, pero que tienen capacidad de gestar y de amamantar. Cuando uno ve estas situaciones, uno dice, se sorprende, pero nuestra responsabilidad como medio de comunicación y profesional es aprender, investigar y ver hasta dónde nosotros podemos transmitir un mensaje positivo a la sociedad para aceptar e incluir todas esas formas diversas de maternar y paternar. Muy bien, Yolanda Puyana, ¿qué recomendaciones en esta época de transición en las relaciones de género? Bueno, mi recomendación central es tratar de dar otros contenidos en los medios. Incluso la forma como se representan las imágenes, tratar de cuestionarlas. Por ejemplo, la mamá no siempre sirviendo la comida, no siempre lavando, la niña no siempre llevándole la comida al papá. O buscar, por ejemplo, telenovelas y formas distintas que logren que las niñas se identifiquen con otros personajes
que tengan más capacidad de lucha por sí mismas y más proyectos de ellas como personas. Muy bien, Gisela, ¿qué les propones? ¿Qué les pides a los medios de comunicación, pero también a los televidentes? Bueno, hay varias cosas ahí. Es importante que, por ejemplo, los medios de comunicación, como mencionaba Yolanda y también Carolina, empiecen a mostrar otras formas de paternar y de maternar, ¿verdad? Cómo las mujeres de la cotidianidad logramos llevar nuestra maternidad, digamos, balanceando diferentes aspectos como el trabajo, la relación de pareja, la vida privada. Por ejemplo, hay formatos en otras latitudes que ya empiezan a mostrar como estas contradicciones o estas dificultades que tienen las madres, ¿cierto? Un poco como también poder visibilizar eso desde nuestro contexto colombiano, que también permita a las audiencias poder entender, mira, esto que sucede en la televisión también me pasa a mí, generar una conexión que además, como mencionaba también Carolina, permita no sentir culpa en relación con cómo yo llevo mi maternidad o mi paternidad versus lo que se muestra en estos medios de comunicación. Muy bien, el mundo cambió, Carolina Guzmán. ¿Recomendaciones? Así es, Mario, el mundo cambió y muchas personas no estaban preparadas para asumir estas responsabilidades nuevas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos como sociedad y en especial la televisión? La televisión ha dejado de lado mucho el tema documental y esto es un hueco impresionante, lo ha reemplazado por los realities, estas situaciones superficiales y pseudo dramáticas inventadas, lo que hace perder conexión justamente, como decía Gisela, con la realidad, con lo que pasa en cada lugar. Entonces, recuperar los libretistas, los creadores de contenido, recuperar esta parte documental y también dejar de entorpecer solamente con noticias violentas, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo noticias violentas entre los géneros y para nada es tapar la realidad. Sin embargo, hay que también enaltecer los otros acontecimientos que son mucho más. La bondad también es algo que hemos registrado después de la pandemia en la vida cotidiana y a la televisión se le está olvidando ese pequeño detalle. Y aquí tenemos que estarlo recordando todo el tiempo. Carolina Guzmán, psicóloga, humanista, especializada en comunicación y sexualidad humana. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Mario, el programa, y muchísimas gracias por esta gran invitación. Muy bien, muchas gracias a Gisela Arroyo Andrade, comunicadora social y periodista, magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Cátedra de Facultad. ¿Alguna cosa que anotar en el cierre, Gisela? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. No, pues simplemente como recordar la importancia de generar representaciones más diversas sobre la maternidad y la paternidad. Representaciones en distintos ámbitos, en distintas acciones, en distintas actividades y en distintos momentos. Así es, tanto en medios de comunicación como desde esa cotidianidad. Y la exigencia de los televidentes a los medios de comunicación todo el tiempo, ¿no? Hay que levantar la mano y decirles, téngannos en cuenta en estas otras perspectivas, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Gisela. Y también muchas gracias a María Carolina Borges, nutricionista, dietista, especialista en gerencia de proyectos y experta en estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo al cierre? Gracias, Mario, por la invitación. Solamente, pues, para cerrar, que la maternidad, la paternidad, la lactancia debe ser una decisión tomada libremente, libre de presiones sociales, comerciales, familiares, económicas, y que, pues, tenemos derecho todos los seres humanos a ello. Muchas gracias por estar con nosotros. También agradecemos a Yolanda Puyana, profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Sus luces fueron muy importantes para nosotros en este espacio. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por escribirnos, por estar pendientes de nuestro espacio. Recuerden que todos los sábados a las 7 en punto de la mañana tenemos una cita para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos o mensajes a la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.